Padre, te doy gracias por esta noche que tú nos permites estar en tu presencia, en tu casa, para compartir tu palabra. Padre, te pido que tú abras el corazón, que tú nos abras el entendimiento para poder recibir tu palabra y ponerla por obra. Padre, te doy gracias por cada persona que ha podido llegar y te pido que tú añadas bendición a tu palabra, que tú toques el corazón, que tú toques la vida de cada familia, que tú toques la vida de cada matrimonio, para que la palabra pueda ser implantada, sembrada en cada vida y cada corazón, para que no regrese vacía, sino que cumpla el propósito por el cual es enviada y es sembrada en cada corazón, en cada vida. Te pido que una mis labios para yo ser un canal de bendición en esta noche, para yo poder bendecir a tu iglesia y que tu iglesia sea bendecida con tu palabra. Amén. Oro por cada persona que va a dar con liberalidad, porque tu palabra dice que Dios ama al adorar. Yo te pido que tú bendigas la semilla de cada persona, de cada creyente, que con fe, con alegría y con gozo siembra en tu reino, y que, Señor, tu reino lo va a recompensar a cada uno conforme a su fe. En el nombre de Jesús, amén y amén. De con gozo, de con alegría de lo que el Señor ha colocado en su corazón. Y vamos entonces a la palabra del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versos 7 al 11, si no me equivoco. 7. Siete, 8, perdón. Aquí el apóstol Pablo le está hablando un poquito a Timoteo. Vamos a leerlo del 3 para entrar un poquito en contexto. Dice el apóstol Pablo, 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque, verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Dale conmigo, poder, amor y dominio propio. Verso 8 dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Que el apóstol Pablo le está escribiendo a su hijo en la fe, Timoteo, porque quizás él había visto algún tipo de temor o cobardía en Timoteo, y no lo hablo cobardía de una forma despectiva, sino un poquito de miedo, vamos a poder llamarlo en esta noche, acerca de lo que él tenía que hacer según el llamado que él había recibido por parte no solamente de Pablo, sino del Señor Jesucristo. Por lo tanto, él le dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino poder, amor y dominio propio. Y hoy quiero hablar un poquito del espíritu de cobardía, o cómo confrontar el espíritu de cobardía, miedo o temor. Esta vez Pablo quizás había visto también otro sinónimo, un poquito de timidez en el discípulo Timoteo, hijo de la fe del apóstol Pablo, porque quizás ya había percibido en su forma de andar o de hablar, o su forma de accionar, algún tipo de timidez, miedo o cobardía. O sea, cobardía es no atreverse a hacer las cosas que con valentía Dios nos ha llamado a enfrentar conforme a su palabra. Y Dios quería que Timoteo se diera cuenta que el miedo no viene del Señor, o la cobardía no viene del Señor. ¿Por qué? Porque Él ya nos ha dotado, nos ha equipado, no solamente con un espíritu, sino con varios que nos pueden ayudar para poder salir adelante. Y eso es lo que quiero hablar un poquito en esta noche. Todos, mis hermanos, todos, categóricamente todos, enfrentamos desafíos que van a provocar cierta timidez, cobardía o miedo en nuestra vida. Siempre nos vamos a enfrentar
a desafíos que van a desafiar nuestra valentía o van a desafiar nuestra fe en el Señor. Tenemos que estar clarito en eso. No vamos a hacer excepto o vamos a evitar los desafíos de la vida, porque siempre vamos a estar pasando por desafíos de la vida que nos van a retar a creer quizás un poquito más de lo que hayamos creído en el Señor. Pero a pesar de que estamos pasando por desafíos que de alguna otra forma desafían nuestra fe o nuestra valentía, tenemos que siempre saber que el temor, la cobardía o la timidez no viene del Señor. O sea, cuando tú tienes bien claro que tú te estás enfrentando a cosas grandes que ya el Señor te ha capacitado para que las enfrentes, y tú sientes un poquito de timidez, miedo o cobardía para hacer su voluntad, ese miedo no proviene del Señor. Por lo tanto, no podemos quedarnos, habitarnos en ese miedo, esa cobardía o ese temor, porque eso no viene del Señor. O sea, el Señor nunca te va a llenar de miedo para que tú vivas en miedo. El Señor nunca te va a llenar de cobardía para que tú sientas cobarde. El Señor tampoco te va a llenar de esa timidez. Por eso hay gente que dice: yo no me atrevo a predicar porque me da miedo. Sí, pero ese miedo no proviene del Señor. Por lo tanto, si no proviene del Señor, proviene de otro ser que no es parte del reino de los cielos de Dios. Y eso tenemos que tenerlo muy claro al momento de poder enfrentar desafíos o hacer la voluntad del Señor en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ya te dije al inicio que nos vamos a enfrentar siempre a desafíos o a confrontaciones que van a desafiar nuestra fe. Cada vez que nuestra fe es desafiada, no es para que tú tengas un nuevo expectativa en el miedo o te acobardes, sino es para que tú crezcas en fe y para que tú puedas llegar a hacer cosas más grandes que las que has hecho. Si lo vemos desde ese punto de vista, nunca vamos a permitir que el temor albergue en nuestro corazón o en nuestra vida y no vamos a atrever a cosas grandes. Como le decía yo a alguien, no tenga temor de fracasar. No tenga temor de que algo le va a salir mal. Y si tiene que retroceder y rectificar las cosas que está haciendo, rectifíquelas. Pero nunca permita un espíritu de cobardía ni un espíritu de temor que lo paralice. ¿Por qué? Porque el temor siempre te va a paralizar. El temor siempre te va a detener para que tú no sigas caminando conforme a la voluntad del Señor. Y tenemos que entender que eso, diga conmigo, ese temor no proviene del Señor. Dile que está a tu lado, eso no viene de Dios. Porque Dios no nos envía espíritu de cobardía. Por lo tanto, si Dios no te envía la cobardía, rehúsa ser un cobarde. Rehúsa ser alguien temeroso. Rehúsa ser alguien tímido. Atrévete, aunque quizás no te salga como tú creías, aunque quizás no predique la hora que quieras predicar, aunque quizás no cante como quieres cantar, pero tienes que atreverte, porque no puedes quedarte en ese espíritu de cobardía. No puedes quedarte antagonizado, paralizado con respecto a lo que Dios nunca te ha enviado. Y si Dios no te ha enviado espíritu de cobardía, quiere decir que Él quiere siempre que tú seas valiente. Tienes que atreverte a hacer cosas grandes para el Señor. Tienes que atreverte a pensar diferente, de acuerdo no a como tú has planeado o como tú has ideado, sino de acuerdo al plan y al propósito que Dios tiene para con nosotros. Mi hermano, si fuera por mi cobardía, yo no estuviera hoy aquí presente delante de ustedes. Si fuera por mi temor, tampoco nunca en mi vida me hubiera atrevido a agarrar un micrófono para hablarle a alguien de qué, no sé. Pero yo, de alguna otra manera, Dios me dio un espíritu de valentía. Y a pesar de que yo sé que no tengo las capacidades, quizás, para poder hacer cosas grandes para el Señor, yo sé que Dios no me ha dado un espíritu de cobardía y yo me voy a atrever a caminar para hacer cosas grandes para el Señor. Y es ahí donde nuestra fe comienza a operar para hacer cosas grandes para el Señor. Por lo tanto, tienes que entender que eso no lo envió Dios. Dios nunca te va a enviar un espíritu de temor. Dios nunca te va a enviar un espíritu de falta de fe o de incredulidad. Dios siempre te va a llenar de toda la fe necesaria, de todo el recurso para que tú te levantes y puedas caminar conforme al propósito de Dios. Así que espíritu de temor tienes que sacarlo de tu vida. Espíritu de cobardía tienes que sacarlo de tu vida. ¿Por qué? Porque Dios nunca hizo provisión para tu derrota. Dios no envía eso.
De repente el temor sea tu personalidad. Es que yo soy un poquito no extrovertido, sino introvertido. No me gusta hablar con mucha gente, no me gusta que mucha gente esté a mi alrededor, no me gusta el alboroto, no me gusta tantas cosas. Pero uno tiene que quizás trabajar con su personalidad. De repente también un poquito de debilidad en la carne. Nos debilitamos en la carne y nos llenamos de cobardía. Puede ser también, ¿por qué no? Tres cosas o tres factores que pueden llenar tu vida de temor, de cobardía. Número uno, tu personalidad. Por eso, mi hermano, no podemos basarnos nunca en la personalidad de alguien. Yo sé que hay personas que tienen gran personalidad y son chispas y hablan y animan a la gente, pero tiene que estar basada en su palabra y en el espíritu, no en la personalidad de alguien. Número dos, usted no puede dejar que la debilidad de su carne lo haga ser cobarde. No es que yo no puedo porque tengo algún tipo de debilidad o no he estado orando bien o no he estado haciendo, no. Tú tienes que siempre estar dispuesto para hacer su voluntad y tienes que alinearte conforme a su propósito. Y número tres, y esto es muy importante, la cobardía también puede ser un ataque demoníaco a tu vida. Porque solamente Satanás es el que llena el corazón de temor. Satanás es el que nos quiere arropar de pánico, de miedo, de cobardía. Y no puedes permitir eso. Tienes que estar siempre lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nunca va a llenarte de temor ni de cobardía. ¿Qué fue lo que el Espíritu Santo hizo en Pedro? Dice que en el tiempo, cuando el Espíritu Santo cayó sobre los apóstoles, dice que Pedro se levantó y comenzó a predicar. Y 3,000 personas se convirtieron. Eso estoy seguramente que no lo hizo Pedro en su personalidad, tampoco lo hizo Pedro en su carne, sino que lo hizo el Espíritu de Dios en Pedro, que le dio la valentía para predicar a pesar de que él no era un predicador conforme a lo que la gente estaba cotidianamente a ver. ¿Por qué yo sé eso? Porque la gente dijo, este no era hombre del vulgo, estos son hombres sin letras, y cómo esta persona pudo predicar de esa forma. ¿Por qué? Pues, hermano, porque el Espíritu Santo siempre te va a capacitar para que tú enfrentes los desafíos que están por delante. Número dos, tenemos que, ahora, sabemos que Dios no nos llena de cobardía. Sabemos que esa cobardía no proviene del Señor. Sabemos que ese miedo tampoco te lo da el Espíritu Santo. Pero tú tienes que saber qué es lo que el Señor te ha dado. ¿Y qué es lo que el Señor te ha dado? Espíritu de poder. No solamente poder, ay, pastor, ¿y qué es poder? Que yo ponga la mano sobre alguien y que la gente se caiga. No. Poder es la habilidad que Dios te da para hacer su voluntad, a pesar que tú no tengas las capacidades humanas. Pedro no tenía capacidades humanas, él nunca había ido a la universidad, él no sabía cómo hablar, pero se paró en ese momento con la valentía que el Espíritu le había dado y pudo hacer lo que en su fuerza no pudo hacer. Número dos, Dios nos ha llenado de amor. Y número tres, nos ha llenado de algo muy, muy importante, dominio propio. Y vamos a referirnos un poquito más adelante acerca de eso. Número uno, Dios te ha dado un espíritu de poder. Diga conmigo, Dios me ha dado, dígalo fuerte, Dios me ha dado un espíritu de poder. Eso es lo que el Señor está entregando. ¿Por qué? Porque cuando estamos trabajando para su obra, oiga esto, estamos proclamando su palabra, estamos representando al reino de los cielos. Tenemos que tener poder que nos respalde. Y no un poder que tú fabricas, un poder que ya existe y que respalda lo que tú estás haciendo. Por eso tú tienes que saber a qué reino tú perteneces. Tú no perteneces al reino de las tinieblas, tú perteneces al reino del amado Hijo del Señor. Y cuando tú sabes que en ese reino hay poder, no sé si usted ha leído Salmo o ha leído Apocalipsis, que al final le dice, todo reino, todo poder y gloria se le ha dado a Jehová. ¿Por qué? Porque Dios tiene poder. Por lo tanto, cuando tú eres un representante de ese reino, ese poder va contigo, no solamente para respaldarte o vindicarte a ti, sino para respaldar su palabra. Y la gente sabrá que estamos predicando la palabra por el poder que se está manifestando como respaldo de lo que tú estás predicando. Por eso yo le digo a todo el mundo en las casas de luz o en cualquier lugar, no predique conceptos, no predique argumentos, predique la palabra de Dios.
sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Su palabra, Dios respalda su palabra. Dios respalda su palabra. Él no tiene por qué respaldarme a mí si yo no estoy predicando su palabra. Él está obligado a respaldarme si yo estoy predicando su santa palabra de Dios. Por eso cuando predicamos la palabra, el poder está ahí para cambiar la vida. No soy yo, mi hermano, yo no soy mago ni tampoco puedo transformar a nadie, pero su poder viene cuando se proclama la palabra y el poder cambia el corazón de piedra y lo convierte en un corazón de carne, cosa que yo no tengo la habilidad, pero hay poder cuando se predica la palabra. Por eso cuando usted ora, ore palabra. Cuando usted va a una casa, comparta la palabra, porque la palabra es respaldada por el poder. Papá hace muchos años atrás nos dijo, la unción siempre viene cuando el poder, cuando la palabra se predica. Yo no tengo que, hermano, y dele, y vamos, y levante las manos, y bata la bandera, y toca el chofar, y vamos, y comienza a caminar, y haga una bulla, y dígale gloria a Dios, y bendito sea su nombre, y a su nombre, gloria, y gloria a su nombre, y todo lo demás, para que la gente sienta como algo. Eso se llama emocionalismo. Pero cuando usted se le predica la palabra de Dios, su corazón es desnudado al espejo de la palabra y usted está siendo confrontado, bendecido, redarguido, corregido por la palabra. Usted siente que el poder de Dios está transformando su vida. ¿Por qué? Porque Dios respalda su palabra. Ahí está el poder de Dios. La clave está en predicar siempre su palabra. No haga nada que no sea el predicar la palabra del Señor. Hay gente, mi hermano, que tiene una habilidad única, que te puede predicar 2 horas y nunca te menciona un versículo bíblico. Te pueden decir, no, que hace 2 años Dios hizo un milagro conmigo, y te van envolviendo en su testimonio, en su visión, en su sueño, en su capacidad, en lo que Dios le dio, en lo que Dios no le dio, en cómo habló con el demonio, y te predican 2 horas fácil, y la gente hasta se ríe y ofrenda bastante. Pero ¿dónde está la palabra de Dios? ¿Dónde está el sustento de tu vida? De lo que te va a confrontar, lo que te va a redarguir, lo que va a construir en ti un edificio sólido que no va a ser movido por cualquier viento. Es por eso que esas iglesias pueden estar muy llenas, pero cualquier viento de doctrina destruye a todo aquel que está dentro de esa iglesia, porque no tienen un fundamento sólido, no tienen un fundamento en la palabra. Y Dios nos ha dado espíritu de poder. No, usted está lleno de poder. Lo que hace falta es utilizarlo, ponerlo en acción. Usted está lleno de poder. Abra su boca, llegue a su trabajo y diga: aquí está el reino de Dios. Aquí en esta casa no se va a fornicar. Esta casa se va a hacer una casa de bendición. Aquí en este lugar va a ser bendito. ¿Por qué? Porque el reino de Dios ha llegado a este lugar. Y usted proclama con su boca lo que el reino está diciendo, y suceden las cosas. Suceden las cosas. Pero no podemos estar pensando, imagínense, ¿qué reino se va a manifestar si está lleno de cobardía? ¿Qué reino o qué milagro Dios va a hacer por ti si tú estás lleno de temor? ¿Qué reino se va a manifestar a tu favor para hacer algo grande si tú estás lleno de timidez? Y no podemos funcionar con eso. Número 2, Dios nos ha dado un espíritu de amor. Diga conmigo, amor. ¿Por qué? Esto nos dice que tenemos que tener no solamente poder para hacer las cosas que Dios nos va a mandar a hacer, sino que también tenemos que pensar en que tenemos que tener amor para expresarlo a las demás personas. No sirve de nada que Dios te sana a través de mí si yo no te amo. Por eso dice, no importa, tú podrás, dice Pablo, tú podrás hasta llenarte de gasolina y prenderte, pero si no tienes amor, de nada sirve. Por eso es preferible que tú tengas el amor expresado en tu vida hacia los demás, y el amor siempre traerá el poder también de Dios, porque dice que la fe obra por el amor. Y Jesús tenía compasión de la gente, y a través de ese amor Él pudo hacer milagros. Por lo tanto, tenemos que desarrollar ese amor para servir a los demás. Por eso que yo lo digo muy reiteradamente, no porque estoy loco, sino porque es lo que hay que hacer dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. El amor tiene que ser expresado en nuestras vidas.
El amor tiene que reflejarse en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestra actitud, en nuestro comportamiento. No solamente que tú digas, ay, mi hermana, yo te amo en el amor del Señor. Tremendo, pero demuéstramelo. ¿Cómo lo demuestra? Yo oro por ti. Te ayudo cuando estás en necesidad. Te visito cuando hace falta visitarte. Te llamo cuando hace falta un momento de ayuda, un momento de levantamiento. ¿Por qué? Porque eso era lo que Jesús reflejaba. Tenemos que estar totalmente del amor que Cristo tuvo en la tierra. Mire lo que dice Juan capítulo 13, verso 1 al 11. Juan capítulo 13, verso 1 al 11. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. O sea, Jesús sabía que tenía que morir. No era algo que le sorprendió ni algo que le sobrevino y él no sabía. Él sabía que tenía que pasar de la tierra al Padre. Dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, hablando de sus discípulos apóstoles, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y dice, y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó el manto, que pudo ser su correa o pudo ser transversal en su cuerpo. Dice, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego se puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y al enjuagarlos con la toalla con que estaban ceñidos. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Diciendo, ¿cómo se te ocurre lavarme los pies tú a mí? Te tengo que lavar yo los pies a ti. Y respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Léalo conmigo, mas los entenderás después. Seguimos leyendo. Pedro le dijo, mire que Pedro era terco, no me lavará los pies jamás. O sea, ¿cómo él le dice a Dios, tú no me vas a lavar los pies? Jesús le respondió, si no te lo lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. O sea, si no voy a tener parte contigo y no voy a ser parte de tu reino, mejor lávame completo. Porque ya Pedro estaba entendiendo, porque Pedro era cabecidura. No entendía las cosas que el Señor estaba haciendo porque no estaba en el Espíritu. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarle los pies. Dice, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis. Aunque dice, no todo. ¿Por qué? Porque sabemos que aunque Jesús le lavara los pies a Judas, ese no estaba limpio nada. Pero mire lo que dice Jesús, porque sabía quién le había de entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. ¿Cuál era el mensaje que Jesús le quería transmitir a Pedro o al discípulo? Tú tendrás que servirle a otros. Esto no es un mandamiento. Yo he visto a pastores lavándole los pies a sus líderes. No tengo nada en contra, pero Jesús no nos mandó a lavarle los pies a nadie. Jesús lo que nos está enseñando es que tu vida está hecha para servir a otros. Si el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino a entregar su vida en servicio por otros. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios se arrodilló, el Hijo de Dios se ciñó una toalla, el Hijo de Dios lavó los pies de cada discípulo. Eso habla de servicio. Por eso le estaba diciendo Pedro, es mejor que yo te lave. Y cuando Pedro entendió, dijo, mejor lávame completo. La cabeza, los pies, las manos, todo. ¿Por qué? Porque él no había entendido que el amor que él tenía tiene que ser expresado en tu servicio. Pudiéramos decir que el que no sirve no ama a Dios.
Porque la única manera que tú puedes expresar el amor que tú tienes para con el Señor es sirviéndole. Cuando tú amas a Dios, tú estás dispuesto a hacer lo que Él te va a mandar a hacer. No importa que te mande a hacer algo que nadie ve o que nadie aplaude, tú lo haces para el Señor porque tú sabes que tú le estás sirviendo a Él. Si la gente supiera que cuando está sirviendo a un hermano, está sirviendo a Dios. Dice el que hace esto con alguno de mis pequeñitos, lo hace para conmigo. Cuando tú le abres la puerta a un hermano, tú se la estás abriendo a Jesús. Cuando tú estás limpiando el baño para que otro lo utilice, tú le estás sirviendo a Jesús. Cuando tú le guardas la cartera a una persona que se le quedó y se la llevas a su casa o lo llamas, hermana, quita tu cartera, le estás sirviendo a Jesús. ¿Por qué? Porque ese es el Jesús que está viviendo en un hermano. Ese es el amor que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Te tocará servirle a otros con ese amor que Dios está depositado en ti. Y número 3, la palabra dominio propio es esa palabra en la cual tenemos una mente calmada, un autocontrol, la cual podemos controlar cualquier pánico, podemos controlar cualquier confusión que se apodera de nosotros. Oh, mi hermano, usted viera las caras de las personas cuando yo le digo a un hermano, mi hermano, ¿me puede ayudar a predicar este domingo? Tiene cara de angustia, de que se quiere ir con el Señor, de que no puede más. ¿Por qué? Porque no es fácil. No es fácil. Y no voy a mirar a nadie aquí. Pero no, yo sé que no es fácil. Yo sé, a mí me lo han hecho. Por eso yo se lo hago también a usted. Pero Dios te ha dado el espíritu del dominio propio. Y cuando tú estás lleno de temor, tú dices, Señor, tú me has dado el poder, tú me has dado el amor y tú me has dado dominio propio. Yo voy a controlar todo pensamiento y yo voy a ir para donde el pastor me diga, voy a ir para lo que el Señor quiere que yo haga. ¿Por qué? Porque recuerda, lo estás haciendo para el Señor. No es casualidad. Tú tienes que saber controlar tu mente. Tu mente es como un filtro donde llegan todas las cosas. Tú tienes que filtrar qué es lo que va a bajar a tu corazón. Eso nunca yo lo había dicho. ¿Por qué? Porque en el corazón es cuando tú realmente recibes todo lo que pasa por tu mente y tú lo tienes que filtrar. Por eso que tú no puedes escuchar cualquier cosa. Tú no puedes oír cualquier música. Tú no puedes hasta ver cualquier película. ¿Por qué? Porque todo dice la Biblia que los ojos son la lámpara del cuerpo. Y si tus ojos, como decía papá me decía hace muchos años atrás, a mí me gustaba ver películas de terror, de miedo. Que cuando tú estabas en el cine, la gente ¡ay! Se saltaba así. Porque yo me reía. Pero yo siempre tenía sueños oscuros o malos. Pero era que yo veía películas de miedo. Y papá me dijo, no puede haber tinieblas en tu mente. Y yo le decía, él no quiere que yo vea películas. Hasta que yo lo comprendí. Y ahora yo se lo digo ya, para beneficio de todo el mundo. ¿Por qué? Porque todo lo que entra por tus ojos, por tus oídos, afecta tu tipo de pensamiento. Si tú te crías en un lugar que todo el mundo dice, aquí nadie nunca ha llegado a la universidad, aquí nadie nunca ha terminado la escuela, aquí todos somos pobres, nosotros los pobres nunca vamos a llegar a hacer nada, eso condiciona tu mente. Y tú tienes que saber cómo tener autocontrol con respecto a lo que tú estás oyendo. Ya cuando tú lo practicas y tú lo vives, tú vas a estar despierto cuando alguien habla y te retiñe, porque ya tú no piensas de esa forma. A mí me retiña cuando alguien dice, nosotros los pobres. A veces yo dejo porque no quiero caer mal, pero a veces yo, cuando tengo confianza, le digo, venga acá, hermanito, siéntese ahí. Usted comió hoy, usted trabaja, usted cobró quincena, usted tiene un carro, tiene una casa. Deje de decir que usted es pobre. Porque usted no sabe lo que es pobreza. O quizás lo padeció, pero ahora usted no está viviendo en pobreza. Porque usted se para un día y usted puede elegir, ay, hoy no voy a comer en la casa, voy a comer en McDonald's. Eso no lo hace un pobre. Pero nuestra mente está condicionada a eso. Tienes que tener autocontrol. Lo que la Biblia dice también con respecto a eso, es que tú tienes que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Ese pensamiento de derrota no es tuyo. ¿Por qué? Porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Ese pensamiento de Dios, de miedo, tampoco viene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no te ha dado espíritu de temor.
Ese pensamiento de fracaso tampoco proviene de Dios, porque Dios ha dicho que tú eres más que vencedor por aquel que venció en la cruz del Calvario. Por lo tanto, tienes que alinear tu mente con la mente de Dios y confesar lo que ya Él dijo de ti. Él ha dicho de ti que tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Él ha dicho de ti que Él te suplirá todo conforme a su riqueza en gloria. Él ha dicho de ti que tú eres la niña de sus ojos. Él ha dicho de ti que nadie te va a arrebatar de su mano. Él ha dicho de ti, clama a mí, yo te voy a responder. Él ha dicho de ti, Jehová peleará por vosotros y vosotros estés tranquilo. Él ha dicho de ti eso, así que alinea tu vida con los pensamientos del Señor. Él tiene pensamiento de bien y no de mal para vosotros, para darle el futuro esperanzador, para darle el fin que esperáis. Por lo tanto, tienes que tener autocontrol. Lea conmigo, autocontrol. No puedes desanimarte demasiado rápido. No puedes perder la calma demasiado rápido. No puedes perder los estribos demasiado rápido. Tienes que controlarte. Tienes que decirle, Señor, no me voy a irar. Porque hay muchos que dicen, Padre, tú dijiste airado, pero no pequéis. Me voy a irar. Sí, pero en la ira del hombre hay pecado. Porque el hombre siempre empieza mal. O empieza en maldad. Por lo tanto, no permitas ningún enojo, ninguna ira. Domina eso. Domina tu temperamento. Domina ese mal genio. Domina esa gana de fracasar. Domina ese pensamiento inicuo. Domina esos pensamientos contrarios. Domina eso, que el Señor no te ha dado eso. El Señor lo que te ha dado es espíritu de poder, amor y dominio propio. Por eso Pablo le escribió a Timoteo, porque la valentía le faltaba. Recuerde que Timoteo quizás era un joven. Estamos hablando de 30, 40 años. Era primera vez que él iba a predicar o iba a pastorear una iglesia, y le tocó la iglesia más espiritual de la Biblia, Efesios, donde Pablo le escribió a los efesios poner la mira en las cosas de arriba. Cuando Pablo les escribió tomar la armadura de Dios, porque tu lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. O sea, una iglesia súper espiritual. Y Pablo dice, voy a enviar a Timoteo, un jovencito. Obviamente que Timoteo tenía temor, pero para cumplir el propósito de Dios no hace falta temor, hace falta valentía. Porque el propósito de Dios, mi hermano, va mucho más allá que solamente divertirte, tener comunidades, tener dinero. Es utilizar los talentos que Dios te ha dado, los dones, para bendecir a otros. Y yo quiero que usted alguna vez sienta lo que yo siento. Cuando usted da su vida por otro, usted se siente la persona más satisfecha del mundo. Porque para esto es que Dios nos ha llamado, para hacer su obra y bendecir al pueblo de Dios. Uno se siente como pez en el agua. Uno se siente como pájaro volando. ¿Por qué? Porque tú estás cumpliendo el propósito para el cual Dios te creó. Tú tienes que saber que hay un propósito. Pero siempre, oiga esto, siempre que hay un propósito, vendrá el miedo y la timidez para evitar que tú utilices los dones y talentos que Dios te ha dado para su propósito. Siempre Satanás quiere llenarnos de temor para que no utilicemos las capacidades que Dios nos ha entregado. Y hay gente que las tiene, pero no las ha utilizado. Dios quiere que tú tomes ventaja, mi hermano. Toma ventaja de lo que ya Él te ha otorgado. ¿Cuánto tienes el Espíritu Santo en esta noche? Si tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes poder, tú tienes amor, tienes dominio propio. Lo que te hace falta es aplicarlo en tu vida para poder bendecir a otros y bendecir al pueblo de Dios. Y Pablo dice, verso 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio ¿de quién? De nuestro Señor. ¿Por qué? Porque a cada uno, oiga esto, a cada uno de nosotros nos tocará dar testimonio de Jesús. Sea que lo hagas acá arriba o sea que lo hagas allá abajo, tenemos que dar testimonio de Jesús. Tenemos que decir, yo llegué en pecado, en delitos y en pecado, pero Jesús salvó mi vida. Y Jesús es mi Salvador. Tenemos que testificar de Jesús. Tenemos que tener un testimonio de Jesús en nuestra vida latente. Cuando la gente te vea, puede identificar que tú eres de Jesús. Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando a veces estamos en lugares, la gente identifica que no somos del montón. Porque la gente ve nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar. O la gente te brinda algo y tú una vez fui para algo familiar que me invitó un familiar.
Y yo entendí como que lo que estaba pasando no era espiritual. O sea, no era de la parte espiritual de la que yo pertenezco, era la parte espiritual de otra cosa. Y la persona me brindó algo y yo dije, no. Pero mire que da suerte. Yo no quiero la suerte, ya tengo a Jesús. Pero mire que no me interesa, no quiero. La persona me miraba así como mal. Y claro, nunca más me invitó y tampoco yo nunca más iba a ir. Pero tú tienes que tener una identidad fuerte en Cristo Jesús. Y no doblegarte ante las cosas del mundo. ¿Por qué, mi hermano? Porque tenemos que dar testimonio en todo lugar donde vayamos. Todo lugar tenemos que dar testimonio. Si nosotros estuviéramos conscientes que Jesús nos está observando todo el tiempo. Si nosotros estuviéramos conscientes, mi hermano, hay veces, mi hermano, que yo ni me doy cuenta que hay un hermano que está viendo lo que yo estoy haciendo. Imagínese si yo hiciera otras cosas que no son más de acuerdo a la palabra y un hermano me ve haciendo eso. Doy más testimonio de Cristo. Cristo es santo, pero yo no estoy santificando a Cristo en mi vida. Por eso Pablo dice, no tengas miedo de dar testimonio, no te avergüences de dar testimonio de Jesucristo. Aunque la gente se burle. Miren lo que le pasó a la candidata de Estados Unidos. Estaba en el meeting y alguien gritó, Jesús es rey. Y ella le dijo, te equivocaste de camping, te equivocaste de radio. O sea, eso no es con nosotros. Perdió. Totalmente perdida. ¿Por qué? Porque no nos podemos avergonzar de Jesús. Yo no estoy diciendo que el otro es santo, pero nunca nos podemos dar vergüenza de quiénes somos en Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos que, espíritu de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Para tener valor, mi hermano, para hacer las cosas que Jesús nos ha enviado a hacer. ¿Y qué tenemos que hacer? Predicar la palabra. Dar testimonio de nuestra vida. No tengas temor ni tengas duda de decir, yo antes era alcohólico, pero ahora Dios me ha sanado. Yo antes estaba en fornicación, pero ya yo estoy en total santidad. ¿Por qué? Porque Cristo me ha salvado, Cristo me ha limpiado, Cristo me ha rescatado. Porque eso es lo que ha hecho Cristo en nosotros. No podemos decir, no, que te voy a echar un testimonio de un hermano allá en África. No, tú eres el mayor testimonio que la gente quiere oír. La gente quiere oír que tú oras y Dios te sana. La gente quiere oír que tú, oye, cómo te levantaste, cómo Dios te ha prosperado, cómo Dios te ha bendecido. Eso es testimonio de parte del Señor acerca de nosotros. Y muy a menudo tenemos dificultad. Hay gente que tiene dificultad para expresar lo que Dios ha hecho por ellos. Pero Timoteo, en este caso particular, imagínese mi hermano, que el apóstol de este ministerio esté preso. Y la gente dude de que mire cómo este hombre va a servir a un apóstol que está preso. Quizás Timoteo tenía ese miedo, esa inseguridad, porque el principal apóstol del ministerio estaba preso. Y la gente no entendía, y claro que la gente hablaba de Pablo. Mira cómo está preso, quizás Dios lo metió allá preso porque estaba predicando mal, o tantas cosas que la gente habla, que no entiende. Y Pablo le dice, no tengas vergüenza ni de hablar del Señor, ni tampoco hablar de mí. Porque Pablo era el apóstol, era su padre espiritual. Y tenemos que notar que Pablo se consideraba como preso de Cristo. O sea, él no había hecho nada malo, solamente predicar la palabra. Pero Pablo estaba totalmente preso, encerrado, para que no predicara la palabra. Pero Timoteo era su representante. Y siguió predicando sin vergüenza y con libertad. ¿Por qué? Porque tú no puedes permitir que el diablo te encarcele. El temor es como una cárcel que nunca te permite hacer nada. Ay, si yo tuviera la oportunidad nuevamente de tener 15 años, es porque no te atreviste. Yo conocí a alguien que llegó a tener mucho dinero y le pregunté, ¿cómo fue que usted llegó a hacer eso? Y me dijo, las oportunidades son como un tren. La vida es como una estación de trenes. El tren pasa, tú tienes que montar. Hay gente que no se atreve, no se monta y se va al vagón y nunca más te viene esa oportunidad. Pero tú tienes que atreverte. Atrévete a hacer cosas buenas para el Señor. Atrévete a abrir una casa de luz y predicar la palabra. Pastor, y si nada más viene una persona, gloria a Dios. ¿Y por qué no piensas que vendrán 50?
¿Y por qué no piensa que vendrán 500 personas? El pastor Paco, una vez, el pastor Francisco Barrio, que le dicen cariñosamente Paco, de Maranata, Venezuela, yo le tuve la oportunidad de manejar, y me dice, cuando papá comenzó a abrir casas de luz en Panamá, yo también quise abrir 5 casas de luz en Venezuela, pero las 3 se me convirtieron en iglesia. Una casa de luz, 500 personas, y tuve que decir, no más casa de luz, porque yo quiero es bendecir a la gente, pero la gente llegaba a montones. Ya en vez de pensar en un líder, tenía que pensar en quién voy a poner ahí para que sea un pastor. Las bendiciones a veces se vuelven como un problema, pero gloria a Dios. Él tuvo que pensar de otra manera, pero se atrevió a hacer cosas grandes para el Señor. Mi hermano, en una decisión abrió 5 iglesias sin pensar. Pero nosotros no podemos antagonizarnos a hacer cosas grandes para el Señor. ¿Por qué siempre pensamos en la forma negativa? Y claro que vamos a sufrir, ¿por qué no? Va a haber padecimientos, van a haber obstáculos, va a haber una resistencia que tú logres eso para el Señor. ¿Por qué? Porque Pablo le invita y le dice, si no participa de mis aflicciones. No era suficiente para el apóstol Pablo decirle a Timoteo, oye, no tengas cobardía, sino que ahora lo invita a padecer de sus aflicciones. Y no podemos pensar, mi hermano, que nuestra vida será un camino de rosas. En nuestro caminar vendrán aflicciones. Hoy se predica de un Jesús como si fuera un producto. Jesús te va a dar éxito, Jesús te va a dar dinero, Jesús te va a dar fama, como si fuera un producto. Y cuando Jesús no te lo da, como Jesús es un producto, como se comercializó el evangelio, entonces ese mismo producto, ellos pueden dejar ese producto por otro producto. Y le prometemos a la gente tantas cosas que nunca le hablamos también de las aflicciones. Es por eso que hoy prácticamente no existen tantos cristianos con carácter de Cristo. Hoy existen múltiples cristianos, pero que no soportan una aflicción, que no soportan ninguna pruebita, ni una mala cara, ni un mal gesto soportan de alguien y se van de la iglesia de una vez. Porque no están llenos del amor de Cristo. Hermano, antes, cuando uno era carnal, uno no se dejaba de nadie. Y cualquier hermano que le salía con una grosería, uno se la aventaba para atrás. Pero ahora, cuando ya uno está caminando con el Señor, uno dice, no voy a perder mi tiempo contigo. ¿Por qué? Porque me va a afectar más a mí que a ti. Voy a perder mi tiempo en algo infructuoso, como dice Pablo. Voy a desgastar mi tiempo y mi corazón, que lo tengo dedicado al Señor, en pensar cosas que tú estás viendo en tu casa y yo estoy pensando cómo fastidiar tu vida. Y eso es del diablo. Eso no es de Dios. Tenemos que estar libres en tu corazón y madurar en la fe y no caer en esas trampas del enemigo. Porque mi hermano, hay personas, yo conocí a alguien que repitió 3 veces primer grado. 3 veces primer grado. ¿Sabe que hay gente que se queda de grado en la escuela y repite el grado? Bueno, hay creyentes que tienen 30 años de iglesia pero repetido. Nunca se graduaron del primer grado. ¿Por qué? Porque yo conozco a gente que tiene 30 años y es el mismo de hace 30 años, nunca ha cambiado. La misma grosería, la misma malas mañas, no ha cambiado, no ha dejado de pecar, no ha dejado de murmurar, no ha dejado de hacer esto. Entonces la iglesia pasó por él, pero él nunca pasó por la iglesia. No están preparados para padecer por Cristo. Y tenemos que estar conscientes, yo tengo que predicar de esto. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos donde vamos a sufrir, pero por causa del evangelio. Usted tiene que estar preparado para eso. Busque conmigo Romanos 12:15, por favor. Y ya termino. Romanos capítulo 12, verso 15. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 12, verso 15. Dice, podemos leerlo desde el 11.
Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Dice, gozosos en la esperanza. Dice, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos. O sea, sean dadivosos, sean generosos con los demás. Dice, practicando la hospitalidad. ¿Qué dice el apóstol verso 14? Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Tú no puedes maldecir a nadie. Dice la Biblia, el que te maldiga, Dios lo va a maldecir. Tú no maldices a nadie. ¿Qué dice la palabra? Bendícelos. Si alguien te mienta, tu preciosa madre, diga, Dios te bendiga, hermano. Ay, pastor, pero no es fácil. Bueno, por lo menos Dios te bendiga, hermano. Pero bendícelo. Porque es una enseñanza. No puedes maldecir a las personas. ¿Usted ha visto cristianos maldiciendo a las personas? No, eso es antibíblico. Leamos lo nuevo, no estoy inventando nada. Verso 14, Romanos 12, sí, 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Verso 15 dice, gozosos con los que gozan, llorad con los que lloran. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos donde vamos a tener que llorar con las personas. 16. Unánimes entre vosotros. O sea, mi hermano, no puede existir nadie que nos divida. Estamos unánimes, diga conmigo, unánimes. Pero ¿qué dice Pablo? No altivos. No altivos. La altivez no proviene de Dios. Dice, sino asociados con los humildes. Hermano, que las personas de tu círculo cero sean personas humildes. Y si tú eres humilde, busca a alguien más humilde que tú, para que te provoque humildad en tu vida. Pero no busques a alguien altivo que te provoque altivez. No. Asóciate, dice Pablo, con los humildes. Dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Dice Pablo, si es posible. Mire que el apóstol Pablo lo pone real, lo que estamos viviendo hoy. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros. O sea, hay personas que nunca van a estar en paz con nosotros, pero eso no depende de ti. Dice el apóstol Pablo, en cuanto dependa de ti. O sea, tú no estés buscando conflicto con nadie. La gente puede buscar conflicto contigo, pero eso no depende de ti. Tú puedes perdonar aunque no te perdonen, pero ya tú perdonaste. Eso no depende de ti. Lo que depende de ti, dice el apóstol Pablo. Mire, por eso la Biblia me encanta. Dice, si es posible, en cuanto depende de vosotros, dice, estad en paz con los hombres. Y eso sí depende de nosotros. No andes peleando con nadie. Ni diciéndole que usted no es árbol sin sombra y que te voy a jalar las greñas, nada de eso. Dice Pablo, en cuanto dependa de ti, paz. ¿Alguien quiere pelear contigo? Paz, mi hermano, te doy la paz. Es más, te voy a dar una ofrenda de paz para que estés en paz conmigo. Eso hacía la gente. Eso hacía la gente en Génesis. No le llevó una ofrenda de paz Jacob a Esaú para que Esaú no lo matara. Le mandó camellos, le mandó ovejas, le mandó aquí para que Saúl se calmara. Porque Saúl le quería, porque le había robado la bendición. Tenemos que ser sabios, hermano. El conflicto no nos conviene. La pelea no nos conviene. El bochinche no nos conviene. Lo que nos conviene es paz. Leo de nuevo, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Verso 19, y lo tengo en rojo aquí en la Biblia. No venguéis vosotros mismos, amados míos. ¿Qué dice la palabra? Sino dejad, permite, dice, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque tú le puedes dar un puño a alguien,
Pero cuando Dios paga es mejor que lo que tú puedes hacer. En cuanto dependa de ti, mantente en paz. Si la persona no quiere estar en paz contigo, la ira de Dios. Señor, se mete conmigo, yo te lo dejo a ti, Padre. Yo estoy en paz. Porque el Señor sabe conductar a la gente mejor que nosotros. Dice, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, mira lo que dice la Biblia, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo eso, mira lo que dice Pablo, pues haciendo eso, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Wow, mi hermano, una enseñanza poderosísima. Por eso dice el apóstol Pablo, participa de mi sufrimiento. ¿Usted sabe cuánta gente habló mal de Pablo? ¿Cuánta gente difamó a Pablo? ¿Cuánta gente quería desacreditar a Pablo? Pero Pablo dice, yo le debo todo al Señor. Y le estaba advirtiendo a Timoteo, prepárate porque van a hablar mal de ti. Prepárate porque vamos a ser vistos mal, haciendo el bien. Para este mundo lo que hacemos está mal. Y es bien para el Señor, pero tenemos que estar preparados para sufrir por causa del bien. La gente no va a malinterpretar, la gente no va a comprender lo que estamos haciendo, pero Dios sí lo comprende. Aunque suframos un poquito, aunque padezcamos un poquito, aunque no nos llenemos de cobardía, no llenémonos de poder, llenémonos de amor, llenémonos de dominio propio. Hace meses estoy practicando que nada de afuera va a dañar mi interior. Nada, no me voy a dejar afectar por nada externo. Me voy a dejar afectar por la palabra de Dios. Y nadie me va a robar el gozo de mi salvación. ¿Por qué? Porque yo soy salvo. Yo he sido lavado con la sangre del Cordero. Mis pecados han sido perdonados. Estoy lleno de fe, lleno de alegría, lleno de esperanza, lleno de expectativa, lleno de amor, de poder y dominio propio. Y no voy a permitir que nada de afuera dañe mi interior. Eso te lo recomiendo como un consejo en esta noche. Cierra tus ojos y inclina tu rostro en esta noche.